siga bendiciendo. Hoy tocamos el segundo tema de evangelismo y pues ojalá y nos bendiga Dios a través de esta palabra. Vamos a Mateo 28, versículo 18 al 20. Sean todos bienvenidos una vez más, pues este es un lugar donde abrimos las escrituras y tratamos de guiarnos por ellas. Esperamos que hoy Dios nos bendiga. Mateo 28, versículo 18 al 20. Es un pasaje que a lo mejor algunos ya hasta de memoria se lo saben, ¿verdad? Pero pues ojalá Dios te hable a través de él. Dios traiga una nueva motivación a tu vida. Tú que a lo mejor conoces de la Escritura, tú que sabes del camino de Dios, tú que a lo mejor llevas años conociendo la Escritura, pero no has tomado decisiones, ojalá hoy Dios venga y te motive a tomar las decisiones adecuadas. Bien, la palabra de Dios dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, amado Dios, nos permites abrirla una vez más. Ahora, Señor, da de tu espíritu para poder discernirla, Señor. Pon las palabras adecuadas, los ejemplos adecuados, Señor. Habla mi vida principalmente, amado Dios, y también habla a esta tu iglesia, a esta tu congregación, Señor, donde te ha placido, amado Dios, poner tu santo y precioso espíritu. Padre, ayúdanos a entender este gran mandamiento, Señor, porque, amado Dios, este es un mandamiento de parte tuya, Señor. No es una sugerencia, es un mandamiento. Por eso, amado Dios, que lo entendamos en la mente y en el corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vemos esta escena después de la resurrección. Después de la resurrección, el Señor Jesús había dado la instrucción a María Magdalena y a la otra María para que convocaran a los discípulos a que en cierto lugar se iban a ver con Jesús, ¿sí? El Señor Jesús manda a un ángel, Dios manda a un ángel a la tumba de Cristo Jesús antes de que resucitara para que removiera la piedra, y este ángel le da la instrucción a María, a las Marías, le da la instrucción de que tenían que verlo en Galilea, tenían que estar ahí puntuales los discípulos, ¿sí? Esto se los dice el ángel. Posteriormente, el mismo Señor Jesús en persona, en el versículo 10 de este mismo capítulo, les confirma esta cita, ¿sí? Que vayan a los hermanos para que vayan a Galilea y ahí se reúnan con Cristo Jesús, ¿verdad? Les es confirmada la cita por el mismo Jesús. Ya en el versículo 16 dice que los 11 discípulos llegaron ahí a Galilea, ahí donde Jesús les había ordenado. Tenían esta cita y pues llegaron los discípulos, llegaron a este lugar. El Señor Jesús, en el versículo 17, se presenta delante de ellos y dice que le adoraron. Todos. Sí dice todos, ¿verdad? Algunos dudaron, ¿verdad? Algunos dudaron, dice. Le vieron y le adoraron, pero algunos, dice, dudaron, ¿sí? A pesar de que tenían a Jesús enfrente, a pesar de que Dios les había dicho, bueno, nos vamos a ver en cierto lugar, ahí van a estar, y ya viéndolo,
aún sus propios discípulos dudaban. Como hoy muchas veces pasa con la gente. Tú les hablas, les dices que Dios los ama, que Dios quiere cambiar sus vidas, pero la gente no quiere creer. La gente no quiere creer. Pero se olvidan de una cosa, se olvidan aquellos que dudan, que todos tenemos una cita con Jesús un día. Todos. Hebreos 9:27 dice que establecido está por Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio, ¿verdad? Entonces, cada uno de los que estamos aquí, un día vamos a estar delante de Dios. Cada uno. Sí, es una cita que no vas a poder hacer a un lado. Sí, a lo mejor hoy aquí en la tierra puedes hacer a un lado cualquier cita. Pero esta cita con Jesús un día, tú la vas a tener y yo también. Pablo les dice a los romanos, allá en la carta a los romanos, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un día, todos vamos a estar ante el tribunal. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar cuentas de lo que hayas hecho, dice la Escritura en Corintios, sea bueno o sea malo. Entonces todos tenemos una cita. Los discípulos llegaron puntuales a esta cita. ¿Sí? En aquel día nosotros vamos a tener la cita para rendir cuentas delante de Dios. Ellos los habían citado para recibir instrucciones. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a suceder después de que el Señor Jesús se fuera al cielo? Ya había muerto, ya había resucitado, pero iba a estar 40 días en la tierra y se iba a ir. Por lo tanto, tenía que darle instrucciones a sus discípulos, ¿sí? Entonces, ellos llegaron a la cita para recibir instrucciones. Tú y yo un día vamos a estar para ser juzgados, ¿sí? Para estar delante de Cristo Jesús, para recibir nuestro justo pago por nuestras obras. Bueno, hoy no queremos enfocarnos tanto a esto primero, sino queremos enfocarnos a las instrucciones que el Señor Jesús iba a dar a sus discípulos. ¿Sí? Él los había citado para que recibieran un mandamiento muy grande, ¿sí? Recibir ese gran mandamiento, la gran comisión, dicen algunos, ¿sí? La misión más importante que tenían que cumplir los discípulos en ese momento. Por eso les dice, id, por tanto, id, ¿sí? Id y hacer discípulos, les dice. Recibían la gran comisión. Y esta gran comisión pues llama a ponerse en activo a las personas, llama a los discípulos a que fueran a todos los lugares a predicar el evangelio. Y esta comisión también la tiene todo aquel que se diga cristiano o cristiana. Es la misma responsabilidad que le dio a los discípulos también, ¿verdad? Y fíjate, él empieza diciéndoles algo bien importante. ¿Sí? Toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿A qué se estaba refiriendo cuando está diciendo esta palabra, toda potestad? ¿A qué se estaba refiriendo, hermanos? Todo poder, toda autoridad. Él la tenía, ¿sí? Pero menciona dos partes bien importantes. Dice, me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Ahí es donde tenía toda la autoridad del Señor Jesús. Entonces, la gran comisión revela a un Salvador con poder, no a cualquiera. No fue Mahoma, no fue Buda, fue Cristo Jesús con todo poder. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Bueno, está diciendo que su palabra, su mensaje tiene repercusiones en el cielo, pero también en la tierra, ¿sí? Entonces,
Fíjate bien, cuando alguien se dispone a llevar este mensaje de salvación, cuando alguien se dispone a poner por obra este mandamiento aquí en la tierra, se enfrenta a problemas y a personas terrenales, ¿sí? Personas terrenales, problemas terrenales que enfrentan esas vidas tan afectadas por el pecado, ¿sí? Y cuando tú le hablas a una persona, a lo mejor tiene un problema material, tiene un problema económico, ¿sí? Y esto a lo mejor para el que le está predicando es insignificante, pero para el que está recibiendo el mensaje es un gran problema, es un gran estorbo, ¿sí? Entonces tenemos que pedirle gracia y sabiduría a Dios para poder enfrentar este problema también, este problema material o un problema físico, ¿sí? A veces los ves físicamente bien, pero por dentro están muy afectados por una enfermedad, ¿sí? Algunos tienen discapacidades físicas y mentales, y solamente Dios puede cambiar esas mentes, esos corazones, solamente Dios puede cambiar esa situación material en la vida de las personas, si tú das el mensaje adecuado. Por eso el Señor Jesús les estaba diciendo, tiene repercusiones aquí en la tierra, ¿sí? Porque puede cambiar la vida de las personas, porque puede cambiar los sentimientos, esos problemas sentimentales en las parejas que ni el psicólogo, ¿sí?, ni la comadre, ni el compadre pueden cambiar. Dios los puede cambiar con el mensaje adecuado que tú le des a esa persona, ¿sí? Con ese mensaje que solamente puede venir de parte de Dios, puedes tú a lo mejor reconciliar familias, reconciliar matrimonios, reconciliar a padres con hijos. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través de ese mensaje. Por eso el Señor Jesús dice, todo poder me es dado aquí en la tierra, porque desde aquí iban a ver las maravillas de Dios, porque desde aquí iba a cambiar su vida, ¿sí? ¿Cómo poderle llegar a una persona que tiene adicciones, que es adicto al alcohol, a las drogas, que es adicto a la pornografía, que todo el día se la pasa en la computadora, ¿sí? O que son adictos a los deportes, al adulterio, ¿sí? Porque a pesar de que tienen parejas estables, a pesar de que tienen esposas o esposos físicamente bien parecidos, andan en otro lado buscando. Y eso solamente ¿quién lo puede tirar? La palabra de Dios lo puede quitar. La palabra de Dios con el mensaje de salvación a esas personas, aquella persona que ya está bien metido en las drogas, aquel alcohólico, ¿sí? Entonces tú y yo predicamos un evangelio que tiene repercusiones celestiales, porque si no cambian esa vida, ¿cómo van a llegar al cielo? Por eso el Señor Jesús les decía, toda autoridad, ¿sí?, aquí en la tierra, también en el cielo, tiene repercusiones celestiales. ¿Cómo repercute en el cielo? Bueno, si estas personas que se les lleva el mensaje de salvación dejan de pecar delante de Dios, y pecar me refiero a cualquier pecado que tú te imagines, por muy difícil que sea, sí, aparte de las drogas, del adulterio, también hay pecados de robo, aquellas personas que a lo mejor han asesinado a otra persona, ¿Dios los puede perdonar? Es el único que puede perdonar pecados, Cristo Jesús, ¿sí? Aquel chismoso que anda o chismosa que anda metiendo en problemas a las familias, aquel vicioso, aquel amargado que piensa que nada más él está sufriendo, pues Dios puede quitar estos pecados, ¿sí? ¿Por qué es necesario que abandonen estos pecados? Porque la palabra de Dios nos indica que nada más hay dos caminos, ¿sí?
cuando viene la muerte, no se acaba la vida. Tu alma es eterna. Cada uno de nosotros somos eternos. Nada más hay dos lugares para tu alma. Una, el cielo, y otra, el infierno. Por eso el Señor Jesús decía, toda autoridad me es dada, aquí en el cielo y en la tierra también, ¿sí? Porque si tú llegas allá al cielo, delante de Dios, y Él te dice, entra bendito de mi Padre, entra bendita de mi Padre, vas a estar con Cristo Jesús por la eternidad. Pero si no recibes estas palabras, vas a estar en el infierno por toda la eternidad. Esa es la consecuencia y ese es el mensaje que cambia vidas, el mensaje que transforma las vidas. Sí, la muerte no va a terminar con tu existencia, empieza la eternidad apenas ahí. Ahí empieza la eternidad de nuestras almas, ¿sí? Entonces, si el evangelio es el único que cambia la vida del ser humano, Pablo decía que es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Allá en Romanos 1:16, a todo aquel que cree. Es poder, en la parte B de este texto, en Romanos 1:16, en la parte B, o sea, en la parte de abajo, dice que es poder de salvación para todo aquel que cree. No aquel que cada 8 días asiste, cada 8 días escucha, pero no pone por obra la palabra de Dios, pero no atiende al llamado, ¿sí? Entonces, si vemos que es poder de Dios para salvación, el evangelio, las buenas nuevas, lo que el Señor Jesús les estaba indicando a los discípulos que fueran y predicaran a todas las naciones, porque la pregunta sería, ¿por qué este verdadero evangelio que cambia vidas no es predicado en los púlpitos? ¿Por qué hoy en día hay iglesias llenas, pero no se predica la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no se lleva el verdadero evangelio a la gente necesitada? ¿Sí? ¿Por qué no se lleva ese verdadero evangelio de arrepentimiento? Jesús en su primer mensaje habló de arrepentimiento, cuando empieza a dar su mensaje de salvación, ¿sí? Pedro, cuando da su primer mensaje y se convierte en 3,000 personas, lo primero que les dice es, arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de Dios se ha acercado. El mensaje de Pablo era el mismo, arrepentimiento. Entonces, ¿por qué hoy los predicadores no hablan tanto de esta parte bien importante del cristianismo? ¿Y sabes por qué? Porque incomodarían a la gente. Porque esas grandes reuniones, si tú les hablas de arrepentimiento, de que se arrepientan de sus pecados, vas a incomodar a la audiencia, ¿sí? Es mucho mejor hablar de las bendiciones de Dios, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar, de que Dios va a traer a tu vida prosperidad material, o que Dios va a convertir un milagro que estás esperando, y ahí empiezan a albergar todo este tipo de enseñanzas. O que es mejor organizar un gran evento de alabanza con el último salmista para que la gente asista y que se siente a gusto, que se sienta cómoda, que no se sienta confrontada, ¿sí? Porque si tú les hablas de perdón de pecados, pues tienes que confrontar a la gente. Tienes que hablarle de qué pecados están practicando, de qué pecados pudieran estar en sus vidas, ¿sí? Y esto implica confrontar sus obras, sus hechos, sus vidas, ¿sí? Entonces no se habla de ese verdadero mensaje de salvación, no se habla de esa verdadera fe en Cristo Jesús. Porque si tú llevas a la gente a confiar en Cristo Jesús, su fe, su confianza va a estar siempre en Él, en Dios, en Cristo Jesús, en el Salvador, en el que pagó por ellos en la cruz del Calvario. No va a estar la confianza en el buen predicador, en el buen evangelista, en aquel que tiene mucha elocuencia para dar los mensajes, en aquel que se dedica
a dar seminarios para líderes. No. Va a estar su confianza en Cristo Jesús y por ende se va a dar cuenta de que muchas de las enseñanzas de hoy en día están muy por abajo de lo que el Señor Jesús estaba mandando a los discípulos, a predicar las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, ¿hay algunas cosas buenas que hacen? Claro que hay cosas buenas, pero estas cosas buenas desplazan a lo más importante, llevar a la gente a una verdadera reconciliación con Dios, ¿sí? Pero como ven que las iglesias se llenan, como ven que la gente asiste a los eventos, aunque ahí en las iglesias hay personas apáticas, hay personas acomodadas, como pudiera verlo también aquí, ¿verdad? Hay personas que escuchan la palabra y así como la escuchan, se les resbala y vuelven a cometer el mismo pecado durante la semana y vuelven a hacer los mismos. Entonces es mejor, dice, pues mejor ofrendamos, ¿sí? Nos acomodamos a este mundo, mejor escuchamos una alabanza con una cumbia cristiana, ¿sí? Un reggaetón cristiano, y todo lo del mundo va para dentro de las iglesias. Y las iglesias bien a gusto, llenando los lugares, y los predicadores llenando los bolsillos de dinero, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que está pasando hoy en día con las iglesias, ¿sí? Y se interesarán por las almas, por las necesidades materiales y espirituales. Muy poco, muy pocas iglesias hoy en día. Por eso el Señor Jesús dice que cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? No la va a encontrar, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay comunión íntima de la iglesia. Cuando se está refiriendo a la fe, no se está refiriendo a que confiaran mucho en Dios, se estaba refiriendo a la comunión íntima, porque si tú te das cuenta de este pasaje, cuando está hablando, se estaba refiriendo, acababa de suceder que una mujer estaba pidiéndole a ese juez injusto que tomara su problema en sus manos, ¿sí? Por eso cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? No lo va a encontrar, hermanos, ¿no? Porque la comunión entre la iglesia, las personas que se dicen pueblo de Dios, no está muy buena, ¿sí? A veces oran, a veces no oran, a veces se les hace tarde y pues se les olvidó orar, se les olvidó leer. ¿Dónde está esa comunión con Dios? ¿Sí? No hay temor en la gente. O algunas otras personas dicen, es que yo no sé hablar, ¿cómo voy a llevar el mensaje? ¿Cómo voy a llevar ese mensaje que Dios me está demandando? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir si voy, hermano? ¿Cómo le voy a hacer? No me siento capacitado, hermano. La verdad es que no me siento capacitado para ir, ¿no? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué van a decir mis conocidos si me ven hablándoles de Dios? No te estoy diciendo que si te ven en la calle repartiendo volantes o hablándole a la gente, te estoy hablando de que si tú vas y les hablas a tus familiares, que si tú vas y les hablas a tus vecinos, que si tú vas y les hablas a tus conocidos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues que ahí está el qué van a decir. Y antepones el qué van a decir. El que si te miran, ¿cómo van a reaccionar? El qué dirán como pretexto para no obedecer el mandamiento. Y de esto están llenas las iglesias, hay personas que ahí están. ¿Cómo sobreponerse a todos estos pretextos y obstáculos para que una iglesia empiece a marchar, para que una iglesia empiece a funcionar, ¿sí? ¿Cómo sobreponerse para llevar el verdadero evangelio? Muy sencillo, hermano. Nada más dar de gracia lo que de gracia has recibido.
No se necesita un curso de teología, no se necesitan cursos de evangelismo, se necesitan corazones bien dispuestos a dar esa palabra que tú has recibido, esa palabra que te ha llevado a confiar en Jesús. No, no es mucho, hermanos, ¿sí? ¿Qué has recibido? Amor, bondad, fe, ¿sí? Perdón de pecados. ¿No has recibido eso? Me imagino que por eso eres cristiano, ¿sí? Pero ¿qué tanto valoras el alma de las personas que cada día te rozas con ellas, que cada día convives con ellas? ¿Que cuánto valoras el alma de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, para que estés en batalla diaria por ellos, para que estés tratando de dar ese mensaje de salvación a ellos? ¿Qué tanto lo haces? ¿Sí? Porque muchos soñamos con la idea guajira de ir a otros pueblos, a otras ciudades, a otros países, ¿sí? Algunos a lo mejor están pensando en ser grandes evangelistas, grandes discípulos, o por qué no ir a un movimiento donde te pongan ahí el estatus de apóstol. Y algunos lo sueñan, ¿sí? Pero ¿qué tanto has valorado el alma de los que viven cerca de ti? ¿Sí? Cuando el Señor Jesús le estaba dando una enseñanza a los discípulos, Él puso un precio al alma, ¿sí? Un precio que nadie en esta tierra puede pagar. Allá en Mateo 16, 26, fíjate, vamos a verlo para que veamos este texto. 16, 26, ¿sí? Les acaba de dar enseñanzas muy grandes. Les acaba de dar las condiciones prioritarias para el que quiera seguir a Jesús. Les acaba de decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dice, si alguno de ustedes, ¿sí? No está diciendo, por favor, acéptame. Por favor, mira, ven, acéptame. No está. Él está diciendo, si alguno de ustedes quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. ¿Verdad? Niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y aquí viene la gran enseñanza del precio de un alma, dice. Porque ¿qué aprovechará al hombre? Fíjate bien, al hombre o a la mujer, si ganare todo el mundo. ¿Qué te está poniendo el Señor Jesús? Te está poniendo por delante todo lo material, toda tu imaginación, ponla que es ganar todo el mundo, ¿sí? Todo lo material que existe, todos los mejores carros, las mejores casas, todo el mundo. Dice, pero ¿de qué aprovechará si pierde su alma? De nada. De nada va a servir aquel que gane todo el mundo, ¿verdad? Todo lo material imaginable. Pero todo esto nadie lo ha conseguido, hermanos. Ni lo va a conseguir. No va a conseguir toda la fortuna de este mundo. Todas las cosas materiales no las va a poder conseguir ningún hombre, ninguna mujer. Nadie lo ha hecho aún, ¿sí? Y aún personas que se han enfocado a conquistar el mundo, como Alejandro el Grande, ¿sí? Cuando él conquistó el mundo y vio que ya no había que conquistar, ¿qué hizo? Se suicidó, hermanos. 20 y tantos años de edad tenía este varón, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo material no llena. Lo material, es cierto, a lo mejor te suple por momentos, pero no va a suplir lo que la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo que va a traer a nuestras vidas si entendemos su mensaje, ¿sí? Entonces, por todo esto, el ganar almas es urgente. El tiempo se acaba, hermano.
La vida es corta. Hoy estamos y mañana quizás no. Ya les platicábamos hace 8 días. ¿Cuánto faltó? A lo mejor un poquito más fuerte para que nos impactaran y nos matáramos ahí. ¿Sí? ¿Cuántos ayer vivían y hoy ya no viven? ¿Cuántos? Muchos. La vida no la tenemos comprada, la vida la tenemos prestada de parte de Dios, ¿sí? Todo lo que estás mirando a tu alrededor, los acontecimientos que están pasando, ¿no te alarman? Ayer se cumplía 1 año, ¿no? Ayer de la explosión de acá de Tlahuelilpan, 137 personas murieron, ¿sí? Casi 200 niños en orfandad, quedaron sin padres, ¿sí? Y ayer ya los estaban festejando como héroes, porque pobrecitos de ellos, pobrecitos estaban robando gasolina, ¿verdad? Pero eran buenas personas. Nadie dice que se dedicaban a eso. Todo el pueblo da testimonio de que eran buenas personas. Pero ¿sabes dónde están ahorita? Pues sí, ¿verdad? Sí te imaginas. Entonces, urge que el mensaje de Dios sea complementado, ¿sí? Urge llevar el evangelio. Esto es urgente, hermano. Debemos de hacerlo como una prioridad, ¿sí? Porque hacer a un lado el temor, hacer a un lado todas esas cosas que pudieran estar afectando para no hacer, para no obedecer el mandamiento. Esto no es una sugerencia, es un mandamiento de parte de Dios que le dejó dicho a los discípulos, ¿sí? Y también les dio una promesa: yo voy a estar con ustedes todos los días, no nada más de vez en cuando, todos los días. O sea, Él te va a dar el valor para poder dar ese mensaje de salvación. Él te va a dar la sabiduría para hacerlo, ¿sí? Te va a dar los ejemplos adecuados. Solo tienes que decidirte, solo tienes que poner por obra y empezar diciendo lo que Cristo ha hecho contigo. Y me imagino que ha hecho muchas cosas contigo, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que los nuevos convertidos son los mejores evangelistas, hermanos. Son los que mejor llevan la palabra, ¿sí? ¿Te acuerdas allá en Marcos 5, versículo 19 y 20, cuando el Señor Jesús acaba de liberar a aquel hombre que andaba en los sepulcros endemoniado, ¿sí? Y que no lo podían contener ni con cadenas ni nada, y que el Señor Jesús lo liberó y los demonios se fueron a los cerdos y los cerdos se mataron y todo? Y cuando este hombre vuelve en sí, ¿qué hace? Lo primero que le dice es: quiero estar cerca de ti, quiero servirte, quiero andar contigo. Pero he aquí el gran mensaje que le da el Señor Jesús. ¿Qué le dijo? No, yo ya a lo mejor ya traigo mis 11 discípulos que van a servirme, pero tú ve, dice, ve a tu casa, ve a los tuyos, ¿sí? ¿Y qué hizo este hombre? Dice que enseguida fue por la ciudad y empezó a hablar, empezó a predicar, ¿sí? Eso es lo que necesitamos hacer. Quítate los sueños de decir: yo quiero ser un gran pastor, empieza por tu casa, empieza ahí, en tu colonia. Ya lo hiciste. Muchos de nosotros ya volvimos, ya Dios ha tenido un tiempo de preparación para volver nuestros corazones a nuestros hogares. ¿Ok? Pero no queda ahí el mandamiento. Hay que seguir con el siguiente paso, ¿sí? Así como a este hombre le dijo: ve a los tuyos. Y él puso inmediatamente por obra lo que Dios, ¿tú crees que él llegaba y les decía: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado? Él les platicaba lo que Dios había hecho en su vida. A lo mejor con otras palabras, con palabras sencillas. Miren, encontré a Jesús y Jesús me liberó de los demonios. Y Jesús limpió mi vida. Y la gente lo conocía. Entonces, ¿qué impacta? Dice un hermano que a veces es mejor predicar con la vida que con las palabras. ¿Ah? El propio testimonio es el que da
cuentas de que realmente conocemos o no conocemos a Dios, ¿sí? Entonces muchas veces estas personas son las que traen más frutos, ¿sí? Por eso, no te preguntes, ¿a dónde debo ir? Hermano, ¿qué debo de hacer? ¿A dónde debo ir? Tu entorno, hermano. Ya les he mencionado, los discípulos, pocos fueron los que fueron a otros países, entre ellos Pablo, Pedro si acaso, pero los demás impactaron su entorno, ahí a su alrededor, ¿sí? Entonces, no digamos, es que no sé a dónde ir. Impacta tu entorno, hermano, ahí. No hay límites para ir, porque el Señor Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, no hay impedimento, no hay límite para ir, ¿sí? Pero el Señor Jesús, por ejemplo, allá en Mateo 10, les dice a los discípulos, sí vayan a predicar, pero primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? O sea, no es de adivinar a dónde voy a ir. Primero ahí, empieza en tu casa, empieza con los tuyos, valora el alma de los que están cerca de ti, ¿sí? Ya lo estoy haciendo, hermano, ¿a dónde más puedo ir? ¿Sí? Puedes organizarte con un hermano, con una hermana. Oye, vamos a visitar a fulano. Oye, vamos a organizarnos, vamos a poner una olla de café y unos bolillos y vámonos a repartirlos al Hospital General, al seguro. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, hermanos. Y es una gran bendición, de veras. Ya no me cansaré de platicarlo, porque Dios en su momento en esa área nos bendijo mucho. Lo anduvimos haciendo, claro que lo anduvimos haciendo, hermanos. Y gracias a Dios, por eso hoy nos tiene en sus manos, ¿sí? Entonces, no hay límites, ¿sí? Cuando el Señor Jesús mandó a los discípulos, cuando apenas iban a empezar a ejercer su ministerio, cuando estaban aprendiendo a dar el mensaje de salvación, los mandó a cada uno por su lado. ¿Así fue, hermanos? Acuérdense. ¿Cómo los mandó? De dos en dos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenían que protegerse, tenían que servirse, tenían que enseñarse, ministrarse unos a otros. ¿Será imposible que tú te juntes con otra persona, con un hermano, con una hermana? Oye, hermano, vamos a orar para que Dios nos levante. Vamos a juntarnos 2 o 3. ¿No dice la palabra que donde están 2 o 3, ahí está el Espíritu de Dios en medio de ellos? Pues donde están 2 o 3, ahí júntense a orar, búsquense. No, es que el hermano tiene que ordenar que esto se haga. No, hermanos. Para hacer la buena obra no se necesitan permisos, no se necesitan concesiones, se necesita un corazón para ir a los hospitales, para ir con tus vecinos. Oye, hermana, acompáñame, quiero ir a ver a una vecina, a un vecino que está así, a lo mejor está enfermo, está sufriendo, acompáñame a irla a ver. Claro, esto implica tiempo, dinero a veces, esfuerzo, doblar tus rodillas delante de Dios para que Dios respalde tu palabra, para que Dios respalde el mensaje. Pero de que se puede hacer, hermanos, ¿sí? Organizarse. El Señor Jesús tuvo que organizar a los discípulos para mandarlos de 2 en 2, ¿sí? ¿Cuándo has sentido el deseo de asistir a un asilo de ancianos? Y vieras qué bonito es convivir con ellos. Qué bonito es ir a asearlos, ir a darles un chocolate, algo así, llevarles a personas de 80, 90, 100 años. ¿En dónde? En los asilos. Te restringen la entrada, buscas la manera de poder llegar a ellos. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Está esa necesidad, esa necesidad. Pero vuelvo a repetirte, se necesita un corazón, ¿sí? Para que vayas a una casa hogar, ahí donde tienen a los niños que no tienen papás, y llevarles algo, y a lo mejor hasta buscar a alguien para
hacerte cargo de él, ¿sí? Se necesita disposición para agarrar a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, de trabajo ahí, a tu compañera y decirle, oye, te invito a un café, vente, vamos a platicar. La has visto a lo mejor cabizbaja, la has visto a lo mejor triste y todo, y nunca te has atrevido. Ay, es que ¿qué voy a hacer? No me va a alcanzar. Si le invito a un café, si le invito a una comida, no me va a alcanzar. Pues por eso no alcanza, hermanos. La palabra de Dios dice que cuando el profeta llegó a la casa de la viuda, ¿qué? Dice, ya nomás tengo un puñito de masa, tantito aceite, y ya nomás voy a hacer una torta para mi hijo y yo y dejarnos morir. Y le dice Eliseo, hazme primero a mí. Hazme primero a mí y después tú. Y después junta todas las vasijas que tengas. ¿Y faltó alimento en su casa? ¿O acaso le dijo, no, es que si te lo doy a ti, ¿qué va a comer mi hijo? ¿Qué voy a comer yo? No. Ella enseguida atendió a la voz de Dios y puso por obra lo que Dios le estaba demandando. Eso hace falta a muchos para poder ir con ese compañero de trabajo, con esa compañera de escuela, ¿sí? Ya no te digo que se junten 2 o 3 varones y vayan a visitar a los viciosos. En cada colonia hay un escuadrón de la muerte. No sé si tú sepas de esto, pero en cada colonia hay escuadrones de la muerte, que ya se juntan los teporochitos, los viciosos, que ya se juntan en un lugar y ya se dedican al puro vicio, ¿sí? Y ahí es donde está necesitada esa gente del evangelio, ¿sí? Ahí es donde a veces se tiene uno que desprender de lo nuestro para ir y llevarles a ellos. Pero ¿cómo le voy a llevar a un vicioso? Pues si no le llevas a un pequeño o a un anciano, pues menos le vas a llevar al vicioso, hermano. ¿Sí? Y qué hermoso es, de veras qué hermoso es ir a esta gente, hablarles, amarlos, servirlos y en su momento dar el mensaje de salvación. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí lo entienden, hermano. Por testimonio personal hemos visto que muchas vidas fueron cambiadas a través de dar el mensaje a este grupo, a estas personas, ¿sí? Y no fue un mes, dos meses, fueron años de estar conviviendo con ellos, al grado de que muchos ya ni querían estirarse para recibir el plato de comida que se les llevaba, tenías que llevárselos a su cama. Pero ¿cómo si a lo mejor ni a mi esposa le ofrezco un café? Bueno, pues aquí lo tienes que hacer, ¿sí? Y de buen agrado. Y gracias a Dios nos llevó a crecer en esta área, nos llevó a conocer a mucha gente y que hoy todavía la llegamos a encontrar y todavía se acuerdan de nosotros, ¿verdad? Ir a la cárcel, a visitar ahí al encarcelado, ir a personas que no tienen otra familia más que las personas que se atreven a visitarlos. No hay, hay muchas personas que están ahí en la cárcel y que están abandonadas por sus familias, no quieren saber nada de sus familias porque fueron muy malos aquí en su vida, aquí en sus colonias con sus familiares y no quieren saber nada. Violadores, asesinos, drogadictos, de todo te encuentras, hasta el que mató a su mamá, hasta el que mató a su papá, hasta todos, hermanos, ¿sí? Y ahí es donde se ve la necesidad, hermano. Ahí es donde se ve el respaldo de Dios, el temple del Espíritu en tu vida, ¿sí? Cuando aquel te está diciendo, pues yo maté a 8, pero uno más, si me sigues diciendo, no hay ningún problema, pues ya estoy adentro, pues sí. Pero Dios dice que Él tiene todo poder, toda potestad. ¿Para quién? Para aquel que se decida a servirle, va a respaldar su vida. Va a respaldar esa vida que se consagra al servicio de Dios. Ahí es donde se necesitan palabras de poder de lo alto para cambiar esas vidas, hermano.
Qué bueno que cada 8 días asistimos, escuchamos, pero es tiempo, hermanos, es tiempo de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es tiempo de que este pequeño remanente se mueva, este pequeño remanente empiece a experimentar el poder de Dios en su vida. ¿Sí? ¿Qué va a suceder cuando tú pongas por obra esta palabra? ¿Sí? ¿Qué va a suceder cuando tú te des cuenta que realmente Dios es real y verdadero? ¿Qué sucederá cuando empieces a obedecer este gran mandamiento, hermanos? ¿Sabes qué va a pasar? Hallarás que el acercarte a otras gentes, el llevar el mensaje de salvación, se convierte en una gran aventura, hermano. En una gran aventura que te va a dar emociones, te va a dar sentimientos, ¿sí? Y esos temores que tienes van a cambiar por una fe en Cristo Jesús. Van a ser cambiados todos tus temores. Vas a sentir el gozo de servir a alguien más. ¿Sí? Vas a sentir el gozo de ser útil para los demás. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Hacer a un lado todo lo que te está estorbando, hermano, hermana. Hacer a un lado, mirar a la gente como un día te vieron a ti. Mirar el alma de tus conocidos, el alma de aquellas personas que necesitan el mensaje de salvación. ¿Sabes cómo? Como un día alguien, porque estoy seguro de eso, que alguien un día oró por tu alma, que alguien pidió por ti para que Cristo fuera revelado en tu vida. ¿Sí? Bueno, Dios nada más te está diciendo eso. Da de gracia lo que de gracia recibiste. No te está pidiendo más. ¿Sí? Pero para esto se necesita que realmente te pongas en las manos de Dios. Que dejes tu acomodamiento, que dejes tu pasividad, que dejes, hermano, aquello que te está estorbando, ¿sí? Para que seas útil en las manos de Dios. Un gran mandamiento, el que el Señor le dejó a los discípulos, y ellos cumplieron al pie de la letra. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer con este gran mandamiento? ¿Lo harás a un lado como tantos otros? ¿O lo empezarás a ejercer? Meditemos un momento, hermanos. Un momento. Y que Dios te ponga las palabras adecuadas, las ideas adecuadas de lo que tú piensas hacer. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Ahora entendemos, Señor, por qué tu palabra dice que toda potestad te es dada, todo poder te es dado en el cielo y en la tierra. Padre, porque estabas poniendo a tus discípulos el propósito de tu mente y de tu corazón. Y es lo mismo que estás demandando de este lugar, de esta iglesia. Padre, así como les dijiste a los discípulos, hoy nos los dices a nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la gran promesa para esto, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ven y renueva, Señor, nuestra visión acerca de tu reino. Ven y mueve, Señor, todo aquello que esté impidiendo ser útil en tus manos, Señor. Es tiempo de que este pequeño remanente empiece a caminar, Señor. Es tiempo de que empiece a hacer compromisos contigo, amado Dios. Ven tú, Señor, y con tu Espíritu Santo pon el querer como el hacer en cada uno, Padre. Bendito eres, amado Dios.